Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay momentos en la vida en los que algo invisible nos empuja a escuchar ciertas palabras, como si una memoria antigua despertara dentro de nosotros. Tal vez creciste escuchando una versión única de la creación, una historia simple, ordenada y cerrada, donde todo tenía un solo autor y una sola intención. Pero existe una teoría, profundamente antigua y casi olvidada, que la mayoría de los cristianos desconoce, una visión que no fue enseñada en iglesias, que no se predica desde los púlpitos y que, durante siglos, fue considerada peligrosa. Hoy no vengo a imponer una verdad, sino a compartir una interpretación gnóstica de los textos antiguos, una posibilidad que invita a la reflexión y a la expansión de la conciencia. Antes de continuar, te pido algo sencillo pero poderoso: suscríbete al canal y deja tu like en este vídeo. No es solo por el algoritmo de YouTube, sino porque así este conocimiento puede llegar a más buscadores como tú, personas que sienten que hay algo más allá de lo que siempre les contaron. Y mientras escuchas, piensa en esta pregunta y respóndela en los comentarios cuando termine el vídeo: ¿crees que el mundo en el que vivimos refleja la perfección divina, o más bien una obra incompleta, fragmentada, llena de contradicciones? En los antiguos textos gnósticos, especialmente aquellos hallados en Nag Hammadi, se habla de una figura enigmática llamada el Demiurgo. No como el Dios supremo, infinito e incognoscible, sino como un ser surgido de un error, de una fractura en los planos superiores de la existencia. El Demiurgo no nace del amor pleno, sino de la ignorancia. Y esta idea, para muchos, resulta perturbadora, porque cuestiona la imagen tradicional del creador absoluto del mundo material. Según la Gnosis, en el origen no había forma, ni tiempo, ni materia. Solo existía la fuente, el pleroma, la plenitud divina de la cual emanaban eones, principios conscientes que expresaban atributos del absoluto. Uno de estos eones, Sofía, la sabiduría, deseó conocer al Padre incognoscible por sí misma. En ese acto de deseo solitario, sin la armonía del todo, se produjo una ruptura. De ese desequilibrio nació una entidad que no conocía su origen, una conciencia poderosa pero limitada, el Demiurgo. Este ser, al no percibir la fuente verdadera, creyó ser el único Dios. En su ignorancia proclamó: «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí». Pero su reino no era el del espíritu, sino el de la materia. Así comenzó su obra como arquitecto del mundo material, un universo denso, regido por leyes rígidas, ciclos de nacimiento y muerte, luz mezclada con sombra. No creó desde la plenitud, sino desde la copia. No creó desde el amor absoluto, sino desde la necesidad de ordenar el caos que él mismo representaba. El Demiurgo no actúa solo. Los textos hablan de los arcontes, fuerzas que lo asisten, inteligencias que gobiernan las estructuras del mundo físico, psicológico y social. No como demonios caricaturescos, sino como sistemas, patrones, normas invisibles que moldean la percepción humana. Son las leyes que nos dicen quién debemos ser, qué debemos desear, qué debemos temer. Son las voces que nos mantienen dormidos, convencidos de que esta realidad es la única posible. Y aquí es donde esta enseñanza se vuelve íntima, casi incómoda. Porque la Gnosis no señala al Demiurgo como un monstruo externo, sino como una fuerza que también opera dentro de nosotros. Cada vez que vivimos en automático, cada vez que aceptamos una verdad sin cuestionarla, cada vez que confundimos obediencia con fe, el arquitecto del mundo material refuerza su dominio. No con violencia, sino con repetición, con costumbre, con olvido. El buscador gnóstico no rechaza el mundo, pero tampoco se deja hipnotizar por él. Comprende que la materia es un velo, una prisión sutil, y que dentro del ser humano existe una chispa divina que no pertenece a este sistema. Esa chispa proviene del pleroma, de la fuente original, y es lo único que el Demiurgo no puede crear ni controlar. Por eso, el verdadero acto de rebeldía no es destruir el mundo, sino despertar dentro de él. Tal vez ahora empieces a comprender por qué esta teoría fue silenciada. Porque un ser humano que despierta deja de ser predecible. Deja de temer como antes. Deja de obedecer sin comprender. Y sobre todo, deja de buscar la divinidad fuera, para comenzar a recordarla dentro. Respira profundo mientras escuchas estas palabras. No intentes aceptarlas ni rechazarlas de inmediato. Permite que resuenen. El conocimiento gnóstico no exige creencia, exige experiencia interior. Y este es solo el comienzo. Si has llegado hasta este punto del relato, es porque algo dentro de ti ya comenzó a moverse. Tal vez una incomodidad suave, tal vez una intuición silenciosa. Eso es natural.
El conocimiento gnóstico no tranquiliza al ego, despierta la conciencia. Y cuando hablamos del demiurgo, no hablamos solo de un ser mitológico encerrado en antiguos manuscritos, sino de una inteligencia activa, presente, operando ahora mismo en la estructura misma de la realidad que habitamos. El demiurgo, como arquitecto del mundo material, no crea desde la nada. Él organiza, moldea, imita. Observa las formas superiores del pleroma y las reproduce de manera imperfecta en la materia. Por eso este mundo tiene belleza, pero también decadencia, tiene orden, pero también sufrimiento, tiene vida, pero está constantemente amenazado por la muerte. Nada aquí es eterno, porque nada aquí proviene directamente de la fuente infinita. Todo es reflejo, sombra, eco. En los textos gnósticos se describe este mundo como una gran construcción, una especie de simulacro sagrado donde cada cosa cumple una función precisa. El tiempo, por ejemplo, no es visto como un regalo divino, sino como una herramienta de control. El pasado genera culpa, el futuro genera miedo, y ambos mantienen a la mente atrapada, incapaz de habitar el presente, que es el único punto donde la chispa divina puede ser recordada. El demiurgo gobierna a través del tiempo porque el espíritu no pertenece al tiempo. Los arcontes, esas fuerzas que lo asisten, no necesitan mostrarse. No se manifiestan con rostros aterradores ni con voces sobrenaturales. Se expresan a través de sistemas, creencias, estructuras sociales, dogmas, identidades impuestas. Te dicen quién eres antes de que tengas la oportunidad de descubrirlo por ti mismo. Te enseñan qué es normal, qué es correcto, qué es pecado, y al hacerlo, delimitan el perímetro de tu pensamiento. Así, el mundo se convierte en una jaula invisible, perfectamente decorada, tan familiar que pocos desean salir de ella. Pero la gnosis nos susurra algo distinto. Nos dice que el demiurgo no es maldad absoluta, sino ignorancia elevada al poder. Él no conoce la fuente porque nació fuera de ella. Y aquello que no conoce el origen, tampoco puede conducir de regreso a él. Por eso, cuando las religiones institucionales presentan a un Dios celoso, castigador, obsesionado con la obediencia y el temor, el gnóstico se detiene y observa en silencio. No juzga, pero tampoco se entrega ciegamente. Siente que algo no encaja. Que la voz del verdadero absoluto no puede sonar como amenaza. Aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal. Porque el demiurgo no solo construyó el mundo externo, también influye en la arquitectura interna del ser humano. La mente fragmentada, el diálogo interno constante, la identificación con el cuerpo, con el nombre, con la historia personal, todo eso forma parte del mismo diseño. No para destruirte, sino para mantenerte dormido. Un ser dormido no recuerda quién es. Y quien no recuerda, obedece. La gnosis no propone una guerra contra el mundo, sino un despertar dentro de él. No se trata de rechazar la materia, sino de no confundirla con la totalidad. El cuerpo es un templo, sí, pero no es la divinidad. La mente es una herramienta, pero no es el amo. Cuando el buscador comienza a observar sus pensamientos, a notar cómo ciertas ideas se repiten como programas automáticos, algo se rompe. No afuera, sino adentro. Y esa grieta interior es peligrosa para el sistema del demiurgo, porque por ella entra la luz del recuerdo. Ese recuerdo no llega como información, sino como experiencia. A veces como una sensación de extrañeza ante el mundo. A veces como una nostalgia inexplicable por algo que no sabemos nombrar. A veces como una certeza silenciosa de que esta realidad no es el hogar final. Los textos gnósticos llaman a esto anamnesis, el acto sagrado de recordar lo que siempre hemos sido. Y cuando un ser humano comienza a recordar, el poder del arquitecto material se debilita. No porque el mundo desaparezca, sino porque deja de ser absoluto. Se vuelve escenario, no prisión. Experiencia, no condena. El demiurgo puede gobernar la materia, pero no puede tocar la chispa divina que habita en el centro del ser. Esa chispa no fue creada, fue emanada. No pertenece a este reino, sin embargo, está aquí, esperando ser reconocida. Permanece unos segundos en silencio después de estas palabras. Observa tu respiración. Observa tus pensamientos sin seguirlos. Tal vez, solo tal vez, empieces a sentir que hay algo en ti que observa incluso al observador. Ese es el umbral. Y aún no hemos cruzado completamente. A esta altura del viaje, algo ya se ha desplazado dentro de ti. No es una idea clara ni una conclusión racional.
Es más sutil que eso. Es como si una neblina antigua comenzara a disiparse lentamente, revelando formas que siempre estuvieron allí, esperando ser vistas. Este es el efecto de la gnosis cuando deja de ser solo información y empieza a actuar como recuerdo. Porque, según los textos antiguos, nadie aprende la verdad suprema, la recuerda. El demiurgo mantiene su dominio mientras el ser humano cree que el conocimiento consiste únicamente en acumular datos, dogmas, reglas y narrativas ajenas. Pero la gnosis habla de otro tipo de saber, un conocimiento silencioso, interior, que no depende de intermediarios. Por eso fue considerada peligrosa. Un ser que conoce por experiencia directa ya no puede ser fácilmente controlado. Ya no se arrodilla ante símbolos vacíos ni obedece por miedo al castigo. En los manuscritos gnósticos, la salvación no llega por sacrificios externos ni por obediencia ciega, sino por el despertar de la conciencia. Y ese despertar comienza cuando el buscador se da cuenta de que vive fragmentado. Una parte desea, otra teme. Una parte cree, otra duda. Esta división interna no es un accidente, sino una consecuencia directa de la arquitectura del mundo material. El demiurgo reina en la fragmentación, porque donde no hay unidad, no puede haber plenitud. Cuando el ser humano empieza a integrar esas partes, cuando observa sus sombras sin rechazarlas, cuando escucha sus miedos sin identificarse con ellos, ocurre algo profundo. La mente, que antes funcionaba como una prisión, se convierte en un umbral. El ego, que antes se defendía con rigidez, comienza a aflojar sus límites. Y en ese espacio interior, algo antiguo despierta. Los gnósticos decían que el mayor engaño del demiurgo fue convencer a la humanidad de que es solo carne y pensamiento. Que nació del polvo y al polvo regresará, sin dejar rastro alguno. Pero la gnosis susurra lo contrario, hay algo en ti que no nació y no puede morir. Algo que observa el cuerpo envejecer, los pensamientos cambiar, las emociones surgir y desaparecer. Ese algo no pertenece a este mundo. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Por eso tantos textos hablan de mensajeros de la luz, figuras como el Cristo gnóstico, no como un salvador externo, sino como un revelador. Alguien que no vino a pagar culpas, sino a recordar a los seres humanos quiénes son en esencia. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, decían los antiguos. Esta frase no es poesía, es una llave. El demiurgo no teme oraciones repetidas de forma mecánica. No teme rituales vacíos. Lo que realmente teme es el silencio consciente. Porque en el silencio, sus estructuras comienzan a resquebrajarse. Cuando el buscador observa su mente sin perderse en ella, las voces del condicionamiento se debilitan. Las creencias heredadas empiezan a revelarse como lo que son, construcciones, no verdades absolutas. En esta etapa del camino, muchos sienten miedo. Y ese miedo también forma parte del proceso. Surge cuando la identidad antigua empieza a morir. La mente pregunta, si no soy quien creía ser, entonces, ¿quién soy? El demiurgo se alimenta de esa pregunta sin respuesta, ofreciendo identidades listas, rótulos, pertenencias. Pero la gnosis no responde de inmediato. Invita a atravesar el vacío. Y atravesar el vacío es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Porque allí no hay garantías. No hay promesas de cielo ni amenazas de infierno. Solo está la presencia desnuda de la conciencia. Y en esa presencia, lentamente, algo se revela. No como una voz ni como una imagen, sino como una certeza íntima. Una certeza que no necesita ser defendida, porque no puede ser arrebatada. Los textos dicen que cuando este recuerdo despierta, los arcontes pierden su autoridad. No porque desaparezcan, sino porque ya no son creídos. Como sombras que solo existen mientras se les teme. El mundo sigue siendo el mismo, pero la mirada cambia. Y cuando la mirada cambia, la realidad se reorganiza. Tal vez ahora comprendas por qué esta sabiduría no fue entregada a las masas. Exige madurez interior. Exige la disposición de desaprender. Exige humildad ante el misterio. Pero si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en ti ya respondió al llamado. Respira una vez más. Siente el cuerpo. Siente el silencio detrás de las palabras. Porque en el siguiente paso, ya no hablaremos solo del demiurgo, hablaremos de la salida. Ahora llegamos al punto más delicado del camino. No porque sea peligroso, sino porque ya no hay retorno a la inconsciencia total.
Una vez que algo ha sido visto, no puede dejar de ser visto. La gnosis no rompe las cadenas de forma violenta, simplemente revela que nunca estuvieron cerradas. Y en esa revelación, el poder del demiurgo comienza a desvanecerse, no como una entidad derrotada, sino como una ilusión comprendida. Los antiguos decían que el demiurgo gobierna mientras el ser humano se identifica exclusivamente con la forma. Con el cuerpo, con el nombre, con la historia personal, con el rol que desempeña en el mundo. Pero cuando la conciencia deja de confundirse con esas capas, cuando observa la forma sin perderse en ella, ocurre la liberación. No es una huida del mundo, sino una nueva manera de habitarlo. La salida de la prisión material no es un evento futuro ni un lugar lejano. No ocurre después de la muerte del cuerpo, como muchos fueron enseñados a creer. La salida ocurre aquí y ahora, en el instante en que el buscador deja de entregar su poder a las estructuras externas y vuelve la mirada hacia el centro silencioso de su ser. Ese centro no fue creado por el demiurgo. No pertenece a su arquitectura. Es una emanación directa de la fuente. Por eso los textos gnósticos hablan de ascensión, no como un viaje físico, sino como un cambio de estado de conciencia. Ascender es recordar. Ascender es dejar de vivir hipnotizado por el miedo, la culpa y el deseo interminable. Ascender es reconocer que el mundo material es un escenario de aprendizaje, no el origen ni el destino final. El demiurgo y los arcontes no pueden impedir este despertar. Solo pueden retrasarlo. Pueden distraer, seducir, confundir. Pueden ofrecer poder, seguridad, pertenencia. Pero no pueden apagar la chispa divina una vez que ha sido reconocida. Esa chispa no lucha. No discute. Simplemente es. Y su sola presencia disuelve la ilusión de separación. Aquí es donde la responsabilidad se vuelve personal. No basta con escuchar estas palabras. No basta con sentir resonancia. La gnosis pide integración. Pide observación diaria. Pide honestidad radical con uno mismo. Cada pensamiento automático visto con claridad debilita el viejo programa. Cada emoción observada sin identificación abre un espacio de libertad. Cada instante de presencia consciente es un acto de recuerdo. Tal vez ahora comprendas que el demiurgo no es un enemigo externo que deba ser derrotado, sino un nivel de conciencia que debe ser trascendido. Combatirlo sería seguir jugando dentro de su lógica. Comprenderlo es salir de ella. Y al salir, el mundo no desaparece, pero deja de aprisionar. Los antiguos sabían que no todos estaban listos para escuchar esto. Y eso está bien. Cada ser despierta a su propio ritmo. Pero si estas palabras llegaron a ti, es porque una parte de ti ya está recordando. No te apresures. No fuerces el proceso. El recuerdo no se conquista, se permite. Y ahora te pregunto, desde este lugar de honestidad profunda, después de escuchar todo esto, ¿sientes que el mundo es la obra de un Dios perfecto, o la construcción de un arquitecto que ignoraba su propio origen? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu reflexión puede abrir puertas en otros buscadores. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Así permites que esta sabiduría alcance a más personas que, como tú, sienten que hay algo más allá del velo. No estás solo en este camino. Recuerda, el despertar no es llegar a algún lugar. Es recordar quién siempre has sido.